¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Y cuántos amamos a nuestro prójimo? A veces el prójimo se pone medio difícil, hermanos, pero hay que amarlo, hermanos. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Aleluya. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Y yo lo voy a leer, hermanos, y usted me va a seguir con su vista. Y en base a esta lectura, hermanos, vamos a desarrollar nuestro tema de hoy. Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Aleluya. Me indica con un amén, hermanos, cuando ya esté ahí, cuando ya esté listo para comenzar la lectura. Amén, hermanos. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. Dice en el nombre de Cristo, Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más, aleluya, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres el soberano de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, en este día, porque nos concedes un día más de estar de pie. Un día más, ver un día en nuestra vida. Nos permites estar aquí en tu santo templo, adorándote y exaltándote, alimentándonos, Padre, de tu bendita palabra y edificándonos en ella. Te rogamos, Señor, que seas tú quien tome el control de todo lo que se haga en esta hora. Que seas tú, Padre, quien obre en una manera maravillosa nuestras vidas, para que podamos, Señor, cada día ser más como tú, ser más como el ejemplo que nos dejaste a través de Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Redargúyenos, guíanos, abre nuestro entendimiento para poder asimilar la palabra que tú nos preparaste el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por todo. Nos disponemos, Señor, a escuchar tu consejo y a recibirle para poder vivirlo y transmitirlo a los que nos rodean. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Hoy el tema, hermanos, es amar a Dios y amar al prójimo, hermanos. Leíamos aquí en esta lectura, hermanos, que el mandamiento más importante dicho por el mismo Jesús y por uno de los maestros de la ley,
que estaba ahí. Jesús había contestado a la pregunta que le hacía este escriba y le hablaba que el primer mandamiento y el más importante es amar a Dios. ¿Y cómo tenemos que amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y si nos ponemos a analizar esto, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que es una cuestión muy, muy intensa, muy demandante. Pero Jesús le respondía a este escriba, y este personaje le decía que de todos los mandamientos, ¿cuál era el más importante? Y en el versículo 29 vemos que Jesús le responde. Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego menciona un segundo mandamiento, hermanos, que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos, hermanos. El maestro de la ley religiosa le responde: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo de todo corazón y todo entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos leído este pasaje? ¿Y cuántas veces hemos escuchado este mandamiento, hermanos? Que Dios tenemos que amarle con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Pero muchas veces, hermanos, se nos olvida el siguiente mandamiento, hermanos. Vivimos en un mundo, hermanos, donde tristemente, hermanos, ya la gente, cada quien ve por sí mismo. Y es triste, hermanos, que a veces prácticas que se llevan a cabo en el mundo, hermanos, las empezamos a trasladar a la iglesia, hermanos. Tal vez, hermanos, si tuviera que decirlo de alguna manera, hermanos, yo creo que a nadie nos gustan mucho las reglas, hermanos. A veces se me hace a mí, hermanos, curioso llegar a una iglesia, hermanos, y ver así en las paredes, hermanos, reglas y normas de ahí de la iglesia que están pegadas así en las paredes. Y a veces vemos reglas como que apaga el celular, no mascar chicle, no comer dentro del templo, no correr, etcétera. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, que llegar como iglesia, llegar a esto, pues a mí se me hace un poco extremo, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender nosotros y tenemos que vivir conforme a lo aprendido. Y sabemos, hermanos, y nos han enseñado y hemos aprendido que aquí, aunque usted vea este lugar así, hermanos, es la casa de Dios, hermanos. Y es un lugar santo, dedicado a nuestro Señor. Y tenemos que respetarlo, hermanos. Para los judíos, hermanos, tenemos que recordar que ellos basaban su religión en algo que se llama la Torá. Los libros que llamamos nosotros Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí existen 613 leyes que Dios había puesto a su pueblo y que regían la vida de ese pueblo.
Era como en nosotros, hermanos, aquí en el país, la Carta Magna, la Constitución, la que nos da toda la manera de vivir, que instituye las leyes. Podemos decir que era su constitución y era en lo que basaban su identidad, y debían tener habilidad para cumplir esas reglas y leyes. Ellos, hermanos, no solamente tenían la Torá, que eran las 613 leyes que le mencionaba, también tenían el Talmud, que eran las interpretaciones de la Torá. Eso no es de la Biblia, hermanos. Eso es un invento de ellos. Es decir, que si tú fueras judío, hermano, o yo fuera judío, devoto de los tiempos de Jesús, teníamos que acatar aproximadamente 2000 leyes, hermanos, o reglas, y las tenías que seguir y aplicarlas en tu vida. Sin embargo, hermanos, aquí vemos en esta lectura a un Jesús que él tampoco era fan de las reglas, hermanos. Amén. Y no es porque las reglas sean malas, hermanos, pero Jesús siempre, a través de sus predicaciones, animaba a la gente a que fuera más allá de las reglas y echara un vistazo, observara su corazón. Tenemos que ver nuestro corazón, hermanos. En el sermón, hermanos, que Jesús da en el monte, vemos que Él dice: ustedes han escuchado que se ha dicho. Y ahí cita la ley, hermanos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús, hermanos, rompiendo las reglas. Pero yo les digo, no resistas al hombre malo. Al que te dé una bofetada, dale la otra mejilla. El que te pide que lleve su carga una milla, llévale una milla más. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, no odien. Oíste que fue dicho, no adulteres. Pero yo les digo que desear a una persona que no es tu pareja es adulterio del corazón. Oíste que fue dicho, no jures. Pero yo les digo que tu sí sea sí y tu no sea un no. Ahí vemos, hermanos, que Jesús conocía la ley y citaba la ley, hermanos, pero Él veía más allá, hermanos. Lo que Jesús estaba buscando siempre es ir más allá de las reglas, más allá de la ley, y tratar con el corazón del hombre. No es que Jesús estuviera en contra de las reglas o fuera antirreglas, hermanos. Lo que está diciendo es que se puede cumplir reglas y no tener un corazón correcto. Usted o yo, hermanos, podemos cumplir, acatar al pie de la letra las reglas, pero nuestro corazón puede estar muy alejado de Dios. Que esa, hermanos, era la esencia de los fariseos. Seguían las reglas, hermanos, seguían las leyes, se comportaban muy bien, pero su corazón estaba lejos de Dios, hermanos. Por eso en Isaías, hermanos, dice: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Jesús, hermanos, siempre está buscando ir más allá de las reglas y fijarse en el corazón, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros no estamos buscando que la iglesia sea regida y dirigida por reglas, sino que sea dirigida por una cultura, hermanos. ¿Y a qué me refiero con una cultura, hermanos? Que tenemos que aprender, que tenemos
que darle la honra a Dios, que tenemos que respetar la casa de Dios, y respetando a Dios, respetando la casa de Dios, respetar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Y le puedo dar ejemplos, hermanos, así rápido. Por ejemplo, hermanos, la puntualidad en la iglesia, hermanos. ¿A qué horas es nuestro servicio los domingos, hermanos? A las 11. Y llegamos a las 11, hermanos. No me responde, hermanos. Usted lo sabe. No debemos imponer reglas, hermanos. Pero sí tenemos que tener el deseo, el anhelo en nuestro corazón de estar delante de Dios, de estar en la casa de Dios. A veces, hermanos, vivimos semanas muy complicadas, de mucho afán, de tribulaciones, hermanos. Y nuestro anhelo debería de ser, hermanos, venir a la casa de Dios a ser restaurados, a ser fortalecidos, a ser consolados por el Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, no llegamos puntuales. Y lo hemos dicho antes, hermanos, pero por ejemplo, hermanos, si usted va al cine, hermanos, usted va al cine y la película empieza a las 4 de la tarde, hermanos. ¿A qué horas está en el cine, hermanos? A las 3:30, porque hay que comprar el boleto, hay que comprar las palomitas, hay que ubicar la sala y hay que tomar un buen lugar, ¿verdad? Jesús, hermanos, no está buscando forzar a la persona a hacer lo que no quieren. Jesús, hermanos, está buscando transformar nuestros corazones de tal manera que el deseo de nuestros corazones sea el de exaltar a Dios y exaltarle en todo lo que hagamos, hermanos. Esos hombres tenían alrededor de 2000 reglas por cumplir, hermanos. Y un hombre se acerca y le dice a Jesús: de todas esas reglas, ¿en cuál me enfoco? Yo siento, hermanos, que a lo mejor hasta como que lo estaba retando. Tenemos tantas reglas y todas son importantes. A ver, según tú, Señor, ¿cuál es la más importante? ¿Qué es lo que debo de dar prioridad? Y Jesús le responde, ¿verdad? Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí, hermanos, escuchando el debate, escuchando la palabra que se estaba compartiendo. Y Jesús, hermanos, se dio cuenta. Y Jesús contestó a su pregunta, hermanos. ¿Y cuál fue la pregunta, hermanos? De todos los mandamientos. Y fíjese, y le hace notar que son muchos, ¿verdad? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? En ese tiempo, hermanos, la ley era, digamos, custodiada o se hacía valer a través de los fariseos. Eran los de más alto rango. Los fariseos, hermanos, estaban tratando de matar a Jesús de una forma legítima. ¿Por qué, hermanos? Porque lo odiaban. Ya varias veces, hermanos, había habido confrontamientos de fariseos con Jesús. Pero Jesús, hermanos, siempre les responde bien. Y una persona de entre ellos se da cuenta de eso, porque siempre hay una excepción, hermanos. Siempre hay alguien que nota algo que los demás no. Y en esta ocasión deja la intención de retar a Jesús, y de repente quiere aprender de él. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender mucho de Cristo. Tenemos que aprender, sobre todo, hermanos, a amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios, hermanos, nada nos es gravoso. Nada, hermanos. A todos nos ha pasado, hermanos, yo creo. Porque a mí sí me pasó, hermanos.
hermano, se acercaba el pastor o alguien, hermano, ¿me puede echar la mano este día con esta enseñanza? Y a lo mejor porque no estaba preparado, a lo mejor porque me ponía de nervios, a lo mejor porque tenía otras cosas que hacer, y poníamos peros, hermanos, y le decíamos que no. Tenemos que amar a Dios primero, hermanos, sobre todas las cosas. Cuando entendamos esto y vivamos, dejemos que el Señor sea el gobernante de nuestra vida, que llene nuestros corazones, hermanos. Todo esto cambia, hermanos, y entendemos que la prioridad es nuestro Señor, y todas las cosas, hermanos, van a llegar a su tiempo después. Primero tenemos que buscar a nuestro Señor. Esto, hermanos, es interesante porque casi siempre creemos que una persona orgullosa, hablando del fariseo, un fariseo, hermanos, decíamos que eran lo más alto en la jerarquía del pueblo, pero ahí ellos veían a Jesús como alguien que lo retaba. Pero este fariseo, hermanos, Dios le abrió el entendimiento, él abrió su oído, escuchó y abrió su corazón, y ahora él quería aprender de Jesús. Y esto es interesante porque ellos eran personas orgullosas, personas cerradas, hermanos, que se pasaban criticando, discutiendo casi todo el tiempo y no cambiaban. Pero de repente, hermanos, ¿qué sucede? Vemos que aquí el corazón de uno de ellos se abre y de repente le dice: Jesús, de todas las leyes, ¿cuál es la más importante? En el cual me enfoco en el versículo 29, hermanos. Jesús le contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y antes de decir qué hacer, hace una declaración de quién es Dios y cómo es Dios y lo que significa este versículo. El Señor es uno. Muchos creen que es el tema de Trinidad, pero los judíos es más específico el punto de vista de ellos. Es que en el mundo hay dioses falsos, hermanos, y no son solamente estatuas e imágenes, sino que hay seres demoníacos, espirituales y poderosos detrás de cada uno de esos dioses, hermanos. La cultura judía, hermanos, decía que todos estos tienen espíritus poderosos controlando a la gente. En el Nuevo Testamento, hermanos, también indica que Jesús se refiere al diablo o Satanás como el príncipe del aire. Pablo nos recuerda también, hermanos, que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Entonces, hermanos, los judíos tenían este entendimiento que hay pequeños dioses. Sin embargo, la declaración de Jesús es: hay un único Dios. No es que haya varios dioses con niveles y fuerzas y rangos. Hay un Dios y todos los demás quedan en segundo plano, hermanos. Lo más importante que se indica aquí, hermanos, es que antes de hacer algo para Dios, yo debo tener en claro, hermanos, quién es Dios. Cuando yo vaya a hacer algo para Dios, hermanos, lo repito, tengo que tener en claro quién es Dios. Hay que estar impresionados, hermanos, de su poder, de su grandeza, de su autoridad, por su carácter, su naturaleza. Antes que te preguntes ¿qué puedo hacer por Dios?, debemos tener claro quién es Dios. El enfoque que de Marcos en los primeros capítulos ha sido revelarnos la autoridad de Dios sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la religión, sobre el ser humano.
Dios es superior a todo, hermanos. Jesús dice: ¿quieres saber qué hacer? Empiezo con esto. Reconoce que hay un Dios, que Dios está sobre todo. Dios no tiene rival, hermanos. Dios no tiene un contrincante, que está en un plano que es el único Dios del universo. Y cuando entendemos eso, hermanos, se nos hace más fácil amarle. Y amarle de la manera correcta, hermanos. Cuando más entendemos a Dios, hermanos, y nos concentramos en conocerlo, más le vamos a amar naturalmente. Le vamos a amar más de una manera natural, hermanos, sin esforzarnos, sin afanarnos. Hay gente, hermanos, que pregunta: ¿cómo puedo amar más a Dios? La respuesta no es métele más ganas, no es levántate más temprano, no es ser más disciplinado, ni ten más fuerza de voluntad. La respuesta a esta pregunta, hermanos, es sencilla: conócelo. Cuanto más conozcamos a Dios, hermanos, más le vamos a amar. Porque mientras más lo conocemos, hermanos, más va a empezar de manera natural nuestro corazón a amarle. Decía el mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y desglosando este versículo, hermanos, lo primero que dice es que debemos amarle, que no lo vemos como alguien externo o lejano, que no lo veamos con alguien que está desconectado, que no es personal, que está gobernando el universo de lejos, como si no estuviese interesado en nosotros de manera personal. Para amar a Dios tenemos que hablar de 4 áreas, hermanos. Y la primera, lo veíamos en este versículo, es: ámalo con tu corazón. Cuando tú y yo decimos te amo con el corazón, significa te amo con mis sentimientos. Pero para la cultura judía, el corazón es un concepto mucho más amplio, hermanos. Cuida tu corazón. Dice en Proverbios: cuida tu corazón, porque de él fluye la vida. Para el judío, hermanos, el corazón es el centro de mando. Es de donde sale todo, hermanos. O dijéramos el centro operativo de nuestro ser. Por eso cuando dice ama con todo tu corazón, no está diciendo ten sentimientos cálidos o de afectos hacia Dios. Lo que está diciendo es que es más importante rendirle el control de tu vida a Dios. Quien debe controlar nuestra vida, hermanos, es Dios. Lo más importante es rendirle nuestro corazón. Es decir, todo lo que yo haga, lo haré con esta pregunta. Todo lo que hagamos, hermanos, debemos cuestionarlo con esta pregunta: ¿todo esto que hago honra a Dios? Aún en las mínimas acciones, hermanos, debemos darle el control y demostrar que lo amamos y que nuestra vida le pertenece, que no solamente es un salvador de nuestra alma, sino que es el dueño del alma de nosotros, de nuestro ser, que no nos pertenecemos porque fuimos comprados a un precio. Tenemos que dejar que Dios sea el centro de nuestra vida, que Dios gobierne completamente nuestro ser, no anteponer cosas delante de Dios. A todos nos pasa, hermanos,
pero tenemos que aprender a dejar que Dios sea el primero en nuestra vida. ¿Cuántas veces por hacer tarea, por hacer trabajo, por ir a visitar al familiar, dejamos de venir a la casa de Dios? ¿Cuántas veces hacemos a un lado las cosas de Dios por cosas a veces tan banales como ver un partido de fútbol, una película, una novela, hermanos? Tenemos que aprender que el centro de nuestro ser debe ser Dios, y tenemos que darle ese lugar, porque Él es el único digno de tomarlo. Punto 2, hermanos, tenemos que amarlo con toda nuestra alma. La palabra alma en griego es psiqui. ¿De dónde viene psicología? El alma para nosotros no es lo que pensamos que no tiene cuerpo, no es lo que pensamos que no tiene cuerpo, que es lo que se va al cielo cuando morimos. Aquí está siendo un poco más específico a lo que quizás nosotros llamamos corazón, que es los sentimientos, emociones, es lo que está sucediendo en nuestra mente. No es suficiente darle el control de nuestra vida, tiene que haber un afecto real, que haya un afecto real en nuestro corazón hacia Dios y un agradecimiento por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Otra traducción de psiqui es lo que te hace sentir vivo. Esa es mi petición a Dios, que lo que nos hace sentir vivos es nuestra relación con Dios. Antes, hermanos, en otro tiempo, cuando no conocíamos aún a nuestro Señor, que estábamos alejados de Dios, dígame si no, hermanos, sentíamos que nada nos llenaba. Sentíamos un hueco dentro de nosotros que queríamos llenar con muchas cosas y siempre acabábamos igual o peor, hermanos. Pero cuando conocemos a Cristo y lo aceptamos en nuestro corazón y le damos ese lugar en nuestra vida, hermanos, todo cambió. ¿O no, hermanos? Todo cambia. La vida la percibimos de diferente manera. Las tribulaciones, los problemas, las enfermedades las enfrentamos de una manera muy distinta a la que lo hacíamos antes, hermanos. ¿Por qué? Porque el gobernante de nuestro ser es Cristo y nuestra vida está en sus manos. Y Él es el que la administra, y Él es el que la guarda, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos guía, hermanos. Entonces, tenemos que amarlo con nuestra alma, que toda nuestra mente esté en Él. 3, hermanos, tenemos que amarlo con nuestra mente. Esto habla de nuestro pensamiento, hermanos, de nuestro intelecto, del razonamiento. Aquí hay jóvenes que están estudiando todavía y son muy inteligentes, hermanos. Excelentes en sus escuelas, excelentes en sus trabajos. Ya vemos adultos que pues no cantamos mal las rancheras, hermanos. Pero tenemos que entender, hermanos, que todo eso pertenece a Dios también, hermanos. Porque si lo tenemos y estamos ahí, es porque a Dios le ha placido que ahí estemos. Y no debemos olvidarnos, hermanos, que ese pensamiento, esa mente, también es de Cristo. Debemos entregarle nuestro razonamiento a Dios. No solo nuestros sentimientos, no solo nuestras emociones, el control de nuestra vida, sino que realmente haya un deseo en tu vida de crecer y conocer a Dios intelectualmente también, hermanos. También, hermanos, Dios nos enseña mucho conocimiento, hermanos. Y mucho conocimiento que nos va a ayudar a seguir adelante, hermanos. Nos va a ayudar a no ser engañados por vientos de doctrinas
o no caer en envanecimientos de nuestros propios pensamientos, hermanos. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante, hermanos, dedicarle no solo nuestros afectos, sino nuestro entendimiento a Dios. Que cuando tú o yo, hermanos, leamos la Biblia, que estudiemos la Biblia, que nuestra meta sea cada día profundizar más en nuestro entendimiento de Dios. Decía mi madre, cuando estábamos estudiando algo de la escuela, hermanos: ¿ya estudiaste? Sí. No, no estudiaste, nada más lo leíste como perico. Y a veces así estamos, hermanos, leemos y leemos y leemos, pero no entendemos nada, no retenemos, no profundizamos en lo que la palabra está enseñando. Por eso, hermanos, tenemos que entregar también nuestra mente, nuestro pensamiento a Dios, amarlo con razonamiento, hermanos. Punto 4, hermanos, tenemos que amarlo con nuestras fuerzas. Amarlo con nuestras fuerzas. Que le dediquemos a Dios nuestras acciones, devoción, nuestro tiempo, nuestros talentos. Que le rindamos tiempo de nuestra vida para servirle. Y que lo hagamos con orden, hermanos. El corazón, hermanos, decíamos que es el centro de mando de nuestro ser. El alma es el centro de nuestros sentimientos. Nuestra mente, hermanos, es nuestro razonamiento. Y por último, es nuestra fuerza, hermanos. Dios está interesado, hermanos, en que tus manos primero, hermanos, Dios está interesado en tus manos. Y primero, hermanos, se preocupa en tu corazón y en tu mente, en tus afectos que estén inclinados a Él, porque esto es posible hacerlo correcto sin hacerlo. Tenemos que entender, hermanos, que no empecemos a amar a Dios con nuestra fuerza. Tenemos que amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, nuestra mente y por último, nuestra fuerza. Este hombre le preguntaba a Dios, hermanos, ¿cuál era el mandamiento más importante? Y Jesús le responde: ama a Dios. Pero él le añade un segundo. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Incluye: ama a tu prójimo. ¿Por qué no se quedó Dios solo con Jesús, con ama a Dios? Era suficiente. Es porque Jesús entiende que el mayor amor vertical con Dios se manifiesta en el amor horizontal. El amor vertical, hermanos, es a Dios, es hacia arriba, en esta línea. Pero el amor horizontal, hermanos, es aquí, en este plano donde estamos, hermanos. Tenemos que amar a nuestro prójimo y así podremos amar a nuestro Dios. Aleluya. Ama a tu prójimo. Y luego fíjese qué dice, hermanos: tenemos que amar a nuestro prójimo. Pues yo sí lo amo. Sí, pero ámalo como a ti mismo. ¿Cómo se ama usted a sí mismo, hermanos? Para nosotros queremos lo mejor, ¿verdad? Queremos el mejor trato, queremos la mejor atención, queremos la mejor comida, queremos la mejor ropa, queremos las mejores cosas. Pero luego fíjese que a veces, como somos, por poner un ejemplo, hermanos: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Si yo le diera aquí a mis hermanitos que me ayudan a escoger un micrófono, ¿cuál escogerían? ¿Por qué este escogerían, hermano? Porque es más fácil manejarlo, no le limitan el espacio, y este sí. Tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Imagínense que yo llego, hermanos, y están mis hermanitos y pues yo empiezo a calarlos. Bueno, este se oye mejor. Yo voy a agarrar este. Por poner un ejemplo simple, hermanos. A veces así somos, hermanos. A veces nos olvidamos de que Dios es Dios para todos y que el amor de Dios es para nosotros, pero nosotros también tenemos que demostrarlo a quien está a mi lado. Incluyó ama a tu prójimo porque no se quedó solo con ama a Dios. ¿Era suficiente? Es porque Jesús entiende el amor vertical. Dios se manifiesta en el amor vertical, decíamos, hermanos, y el amor de Dios nosotros lo tenemos que demostrar en forma horizontal, aquí, hermanos, en este plano. ¿Qué es imposible amar a Dios y no amar a los humanos, hermanos? Es imposible, hermanos, es una pregunta, hermanos, es imposible amar a Dios y no amar a mi hermano. ¿Es imposible, hermanos? Mi hermana Flor dice que es imposible, pero de repente como que lo hacemos posible, hermanos, porque decimos amar mucho a Dios, pero que no se me arrime el hermano porque, ay no, Dios, tú sabes, tú entiendes, Dios. Y metemos a Dios en cosas que ni debíamos. Entonces, hermanos, esto es inaceptable, hermanos. Es imposible decir yo amo a Dios y no ser una persona amorosa hacia las personas que nos rodean. Esto está muy tenso, hermanos. Es igual de importante tu amor hacia tus amigos, hacia tus familiares, hacia tus vecinos, que tu amor hacia Dios, hacia lo divino. Tu amor a Dios debe ser lo mismo que el amor a tu prójimo. Por lo general, hermanos, no lo vemos así. Creemos que lo más importante es nuestro amor a Dios. Hay mucha gente que es amorosa y lo que hace diferente es que amo a Dios. Eso está bien, pero no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que amamos mucho a Dios, porque si no estás amando a tu prójimo, a los seres humanos que nos rodean, hermanos, lo que Dios dirá es que te estás engañando. Porque la manifestación del amor de Dios, el amor vertical, se evidencia en nosotros en un plano de un amor horizontal. Mi amor, el amor de Dios hacia mí, yo lo demuestro hacia mis hermanos. Entonces, hermanos, la confirmación y la prueba de cuánto amo a Dios es cuánto estás amando a las personas que te rodean. Decíamos que es imposible amar a Dios sin amar a tu prójimo. El prójimo es todas las personas que no son tu grupo, que no son tus seres cercanos. Porque luego tenemos nuestros grupitos, hermanos, hacemos nuestra selección. No, es que yo me llevo bien con la hermana Fernanda, con la hermana Flor, y pues no, yo nada más me junto con ellos. No, hermanos, no. Lo que Dios quiere ver más en la humanidad, hermanos, y en ti, es el amor. Porque es posible tener obediencia sin amor. Eso es posible, pero es imposible tener amor sin obediencia. Es posible, hermano, seguir las reglas y que tu corazón esté frío, pero es imposible que tu amor esté dedicado a Dios sin que eso se transforme en el cómo vives.
Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. No dijo: guarda mis mandamientos y si puedes, amas. Si lo amas, fluye en tu corazón un deseo de hacer su voluntad. Él no busca obediencia, hermanos, o sujeción forzada. Él te dice: ¿tú crees que me honras cuando fuerzas, pataleas o te esfuerces? Dios no está buscando obligarte. Dios quiere que lo hagas por amor. Y este punto es importante, hermanos. A mí me pasa a veces con mis hijos, hermanos. Gloria a Dios por sus vidas, porque le han conocido y porque le sirven. Pero a veces, hermanos, los domingos, hermanos, y se lo platico como testimonio, hermanos, a veces los domingos son tensos, hermanos, temprano. Hay que levantarnos muy temprano, hay que arreglarnos, hay que preparar lo que vamos a traer, hay que traerlo. Y a veces las mañanas son tensas, hermanos. Y yo les he dicho a ellos: mijo, si se siente así o anda enojado, si va a estar así, mejor no vaya. Y no es una manera de excluirlos, hermanos. Es una frase para que recapaciten, piensen. Y gracias a Dios, hermanos, porque hasta ahorita Dios es bueno y Dios nos respalda. Y aquí estamos, hermanos. Dios nos permite estar aquí. Pero es complicado a veces, hermanos. Y tenemos que demostrar, hermanos, nuestro amor amando a los que nos rodean. Jesús, hermanos, aquí indica cómo amar al prójimo. Da un estándar de cómo debemos amarlo. Si se fijó, hermanos, en lo que leímos, Dios nos enseña cómo debemos amar al prójimo. ¿Cómo lo debemos amar, hermanos? Como a nosotros mismos. Uno solo ha escuchado cuando dice: ama o perdona a tu prójimo. Ama a tu prójimo como Dios te ama a ti. Esto pues no es claro, es confuso. Los psicólogos por lo general te preguntan: ¿por qué no te estás amando? ¿O por qué no te quieres? Algo con lo que yo no estoy de acuerdo, hermanos, pero la Biblia nos enseña que nos amamos. Tal es así que cuando nos enojamos con nosotros mismos es porque nos amamos, es porque no salen las cosas bien y nosotros lo sabemos, hermanos. ¿A poco no le ha pasado, hermano, que anda haciendo algo y luego empieza a fallarle y le queda mal y le anda uno enojado, hermanos? Y nadie tiene la culpa y ni se mete uno con nadie, pero anda uno enojado con uno mismo. Y ya en la casa, hermano, como lo conocen a uno, ya dicen: no, ahorita ni te le arrimes, ahorita se le pasa. Y sí, hermano, luego se le pasa a uno, gracias a Dios. Pero nos enojamos por eso, hermanos, porque sabemos que podemos hacer las cosas bien, porque sabemos que tenemos potencial para más. Y cuando no salen las cosas como queremos, nos frustramos, hermanos. Pero no es porque nos odiemos, es porque nos amamos y sabemos que podemos dar más. Entonces, hermanos, así debemos amar a los demás. Aplica bien ese amor. No se trata de autoservicio o autosatisfacción, hermanos. No creas que debes concentrarte más en tus necesidades o en tus deseos, en lo que te gusta hacer. La Biblia enseña que más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. La mejor forma de mostrar amor propio es ir viendo las necesidades ajenas. Por eso dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es por cuanto pones las necesidades de tu prójimo por encima de las tuyas. Tu propia vida empieza a cobrar orden. Y así lo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que
que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cristo era el Hijo de Dios, hermanos, y no se aferró a eso por amor a nosotros, por amor a ti, hermano, por amor a mí. Aprendamos del ejemplo que nos dejó el Señor. En lugar de decir, ¿cómo puedo mejorarme a mí mismo? Hay que decir, ¿cómo puedo mejorar a ellos? ¿Cómo puedo servir a ellos? Esto va en contra de la psicología moderna, que dice, preocúpate por ti y luego por los demás. Uno de los versículos más famosos de la Biblia, hermanos, y que no está en la Biblia, hermanos, fíjense nomás, el versículo más famoso de la Biblia, que no está en la Biblia, hermanos, es: ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Cuántos han oído ese versículo, hermanos? Y no está en la Biblia, hermanos. A veces no tenemos idea, hermanos, de la cantidad de gente que cree esto. La Biblia enseña por Jesús y a las demás personas primero, y verás que es una bendición, que es mejor dar que recibir. Cuanto más amas a tu prójimo, más te amas a ti. Y cuando Dios ve eso, te va a decir que estás sembrando amor y ternura en las demás personas. Entonces yo voy contigo. Eso significa que eso retornará a ti lo que sembraste, y que vivas con satisfacción y convicción que no soy mi propio amo, que yo vivo para Dios, que le sirvo a Él y que la meta de mi vida es servir a las demás personas. Cuanto más amamos a los demás, más completos estaremos. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Dice Pablo que el amor es el cumplimiento de la ley. De hecho, los 10 mandamientos, hermanos, se enfocan en amar a Dios y al hombre. La relación a Dios, hermanos. Hay 3 mandamientos. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Otro mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y otro mandamiento dice, santificarás las fiestas. Y los mandamientos que son para nuestras relaciones humanas, hermanos, dice uno, honrarás a tu padre y a tu madre. Otro dice, no matarás. Otro dice, no cometerás actos impuros. Otro dice, no robarás. Otro, no dirás falso testimonio ni mentiras. Otro, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y por último, no codiciarás los bienes ajenos. El maestro de la ley religiosa, el fariseo, hermano, respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios en la ley. Este hombre, hermanos, toma lo que Jesús dice y lo lleva a otro nivel. Resalta
que el amor de Dios es más importante aún que los sacrificios. En aquel tiempo pecaban, hermanos, y tenían que llevar sacrificios. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, y ahora el fin de Jesús no es solo limpiar los pecados y presentarnos puros delante del Padre. Eso es importante, pero no es el fin. Ese es el medio, porque el fin es hacernos personas más amorosas, que aprendamos a reflejar el amor de Dios en este mundo, a ser diferentes en este mundo. Tenemos que ser diferentes de toda la gente que no conoce a Dios, hermanos. Por eso Jesús le dijo a este hombre en el versículo 34, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios, porque el reino de Dios se define por esto: amar a Dios y amar a las personas. Las reglas, hermanos, y con esto termino, las reglas son importantes, pero más importante es ser amoroso a Dios y a las demás personas. Aleluya. Yo le invito a que cierre sus ojos, hermanos, ahí en su lugar, y vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo que nos regala, por esta palabra que nos ha dado, y que nos haga entender, hermanos, que no nos debemos amar nada más a nosotros mismos, y no podemos engañar a Dios diciendo que le amamos si no amamos a nuestro hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque esta palabra ha sido de edificación a mi vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Padre, obras en nuestros corazones, que tú nos das esta palabra con el propósito de hacernos crecer espiritualmente, de hacernos crecer más en ti, Padre. Y queremos que seas tú quien selle con su Espíritu Santo esta palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que nos fortalezcas para vivir conforme a tu ejemplo, Señor, y poder llevar a cabo esta encomienda que tú nos haces: amar a nuestros prójimos. Perdónanos, Señor, porque te fallamos. Perdónanos, Señor, porque a veces guardamos rencores en nuestros corazones, y si eso está ahí, Padre, no podemos acercarnos a ti. Y si decimos que nos acercamos y tenemos eso en nuestro corazón, solo nos estamos engañando nosotros mismos. Límpianos, Padre. Toma todo eso que nos estorbe, Señor, y sácalo. Purifica nuestras vidas. Renuévanos, Señor, porque solo tú, Padre, puedes hacerlo. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre, y te rogamos, Señor, que seas tú quien tome el control. Renueva nuestras vidas, limpia nuestros corazones de todos esos rencores y ayúdanos a amar a nuestros prójimos, Padre. Te damos gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor
Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, anhelándote, Señor, que restaures nuestra vida, que transformes nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos permita demostrar ese amor que tú nos has dado a nuestros prójimos, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado, porque te hemos fallado, Señor, en este mandamiento. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, reconociéndote y rogándote, Padre, que seas tú quien resplandezca en nuestra vida, para que podamos dar ese fruto que tú quieres, para que podamos demostrar ese amor a los que nos rodean, para que a través de ese amor que les demostremos, ellos vean tu amor, Padre, en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Padre, y tú escuchas nuestro clamor, y tú obrarás en una manera maravillosa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti, porque solo tú eres digno de recibirla, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dele la gloria a Cristo, hermano, porque Él es bueno. Dele un aplauso a Cristo, hermanos, porque Él es el único que es digno de recibir toda la honra, la gloria y la alabanza, hermanos. Y vamos a seguir adelante, hermanos, con nuestro culto de hoy, y vamos a dejarnos el lugar a nuestro hermano Mario y nuestra hermanita Marian, para que ellos continúen con el orden de nuestro servicio de hoy. Y viene lo más bonito, hermanos, lo más importante. Aleluya, donde todos nos gozamos, hermanos, y todos agradecemos a nuestro Señor. Gloria al Señor. ¿Cuánto nos gozamos, mis hermanos? Gloria al Señor. Vamos a pasar a lo siguiente, a honrar a Dios con nuestros bienes. Amén. Nuestra hermana Mariana está enfrente. Si usted necesita un sobre, levante su mano. Vamos a levantar las ofrendas y los diezmos. Amén. Gloria a Dios.